Bien, pues buenas tardes, buenos días. Vamos a decir que hay una serie de diferencias de horarios para poder estar en contacto este domingo nuevamente. Tenemos tanto Enrique como yo la posibilidad nuevamente de compartir con ustedes el tema de fraternidad, conflicto y reparación. ¿Se acuerdan que lo habíamos tenido hace quizá un mes más o menos, o un poco más? Pero vamos a iniciar. Les voy a pedir a todos que por unos instantes cerremos nuestros ojos y repitamos las frases de la invocación que voy a dirigir, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea. José Luis, no sé si anclaste bien porque nomás apareces tú. No, te tengo a Enrique y a ti, a los dos anclados. Yo en mi pantalla salí solamente vosotros dos anclados. Bueno, está bien, no hay problema. Solamente estáis vosotros dos anclados, Isaac. Déjame a Magali, ¿no? A Magali, sí, ahorita se me pasó. Es que estaba tan atractiva que no supe qué hacer. Ya, Magali, creo que estás abierta. No, ok, ahora. Muy buenos días para todos los hermanos que domingo tras domingo nos acompañan. Gracias a su apoyo estamos dando conferencias todos los domingos para la Federación Teosófica Interamericana. Presentar en esta oportunidad en la charla Fraternidad, Conflictos y Reparación, que la última es la que debemos ponerle bastante atención. Presentar a Isaac y Enrique hoy. Todos conocemos a Isaac Enrique, pero recordemos que hay que presentarlos porque cada día que amanece hay un ser humano nuevo en cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a presentarlo, estos dos seres que son nuevecitos en la mañana de hoy, porque nos traen una charla para nuestro aprendizaje muy importante, sumamente importante en el sendero de evolución al que nos enfrentamos cada 24 horas. Entonces, Enrique, un trabajador incansable, médico, escritor y con una cantidad de cualidades increíbles. Isaac, su vida ha sido dedicada eternamente a la Sociedad Teosófica. Creo que si lo clonamos va a ser lo mismo que el Isaac que tenemos, porque su vida ha sido siempre el servicio y la Sociedad Teosófica. Dos seres que se dedican al servicio las 24 horas de su vida. Así es que recibamos con todo el cariño que nos embarga, porque estoy muy alegre, estoy aquí en República Dominicana, un sol brillante, precioso, y tengo alegría para repartir hoy. Así es que espero que ustedes disfruten de esta conferencia y que la pongamos en práctica, que es lo más importante. Así es que bienvenidos todos y a esos dos seres que son pura actividad y nos dan ese cariño
a través de sus conferencias y esa sabiduría. Así es que bienvenido y esperamos por ustedes, por ese manjar. Gracias, Magali. Eso me gustó, eso de que cada día estamos nuevecitos. Claro, eso es correcto. Un Está hombre bien, nuevo está hay bien. cada día en nosotros. Muy bien. A ver, Enrique. Hola, pues gracias Magali. Pues si quieres empezamos, Isaac. Hay que recordar que ya dimos la primera parte de Sí. esta charla y nos quedó pues un montón de material, entonces ya hicimos algunos ajustes para que no nos vayamos a quedar otra vez cortos y ver, digamos, la parte más importante. Entonces vamos a continuar es una nueva versión, un poco más recortada, pero para que podamos hacer comentarios sobre la marcha. Y aquí otra vez recalcar que probablemente este es el eje más importante de la sociedad teosófica, la posibilidad de encontrar la metodología para construir una unión amistosa entre todos. Ese es como el objetivo más importante y no es fácil. No es fácil, los egos inferiores se enojan con facilidad y nos complican mucho todo el proceso de reparación. Entonces, por eso es que es importante que tengamos varias charlas de este tipo y podamos generar algún modelo que ayude a que podamos construir esto y reparar. Pero bueno, ahora vamos a hablar, no sé si quieres decir algo para empezar, Isaac, o arrancamos ya directo. Ya arrancamos. Bueno, este es una parte del modelo. Dice, el niño observa provocaciones del medio ambiente y las respuestas de sus padres o tutores. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de aprendizaje social, por lo menos el más conocido, nos comenta que tenemos percepción del comportamiento, como estamos viendo aquí este niño. Luego viene la reproducción motora, es decir, después de observar, tratamos de reproducir lo que hemos observado. Y después viene la mejora de esa reproducción motora, con lo cual tenemos lo que se llama aprendizaje social. Después de observar, introyecta e imita los comportamientos que ha observado y empieza a caminar como el padre. Ahí está el niño caminando igual. Ahora, cuando observa a alguien que decidiendo hacer cosas de manera diferente, se inquieta y los juzga como equivocados. Es decir, él ya compró que esa es la manera correcta de caminar y cuando ve a alguien caminando diferente, se siente incómodo. El niño genera una división que lo aleja de aquellos que piensan diferente y está seguro de tener la razón, pues así son sus condicionamientos, así lo aprendió. Si esto progresa, el niño fabrica una grieta que lo aleja de aquellos que piensan diferente y sigue seguro de tener la razón, pues son sus condicionamientos. Bueno, esto es más o menos cómo se va haciendo el alejamiento a través del conflicto. Y este es un conflicto interior. ¿Quieres comentar alguna cosa, Isaac? Sí. Quisiera dar más, también agregar la pauta teosófica, ¿no? En este sentido, el niño, desde que viene, sabemos muy bien que viene con ciertas tendencias, ¿no? Los khandas, famosos kármicos, heredados de la anterior encarnación y de otras, algunas partes que hayan necesitado manifestarse. Eso conforma, como también hemos comentado, quizá un 75, a veces un 80% del perfil de la nueva personalidad. Y el resto pues está mezclado con las herencias de los padres que nos dan el cuerpo físico y el doble etérico, el linga sharira, de acuerdo a la enseñanza oculta. Si ese niño ya viene con una predisposición muy fuerte al conflicto, porque en vidas anteriores o en la vida anterior estuvo marcado por esa debilidad o ese aspecto, pues el hecho de volver a entrar con esa tendencia que se puede activar nos llama la atención. Cae en una familia que kármicamente le puede activar eso para que él resuelva esa situación. No es nada sorprendente que venimos a tener un padre y una madre que en sus aspectos tanto superiores como inferiores, encajan con el karma que yo traigo para relacionarme y nacer en esa familia. Lo más probable es que si yo traigo ese conflicto que comenta Enrique, mucho de mí se me active durante el proceso, yo lo tenga como uno de los retos a resolver en mi vida. Sí. Ok, continuamos. El hombre que no puede convertirse en lobo del hombre. Vamos a hablar de cuando el conflicto progresa. Hay un autor muy conocido que se llama Hobbes y él escribió la obra del hombre, lobo del hombre.
La idea es no puedes hacerte algo malo, no puedes hacerte malo si sigues siendo bueno. Para hacerte malo tienes que dejar de ser bueno. Bueno, tenemos el hombre A, reacciona al hombre B, lo juzga con sus prejuicios y decide odiarlo, porque el hombre B tiene cosas que, de acuerdo a la lógica del hombre A, no son apropiadas o son odiables. El odio progresa al grado de que ahora el hombre quiere dañarlo e incluso matarlo. Pero si sigue siendo hombre, no podría serlo, debe convertirse en un depredador. Por lo tanto, dice Eric Fromm en una de sus obras que tiene que renunciar a su identidad de hombre y adquiere la de un depredador de hombres, es decir, de lobo. Y convertido en lobo, renunciando a ser hombre, ahora es capaz de matar. Entonces, este es un proceso de transformación complejo que estudia el psicoanálisis humanista, específicamente lo estudia Fromm, y nos habla un poco de cómo el ser humano primero se enoja y después de enojarse se transforma en algo dañino y después daña. Después de que dañó, puede tener otra vez una vislumbre del ego superior y puede sentir culpa, pero el daño ya está realizado. Entonces, esa sería como la peor secuencia a través de la cual la persona no ha logrado controlarse y como no logró controlarse, generó daño. Y ahora entonces hay que hacer una reparación. Antes de esto se puede hacer una prevención y antes de eso se puede hacer un desarrollo. Este es otra vez un esquema general para que veamos que realmente si no aprendemos a controlarnos con toda la literatura y con todas las ideas que la teosofía nos ha dado, pues vamos a seguir un camino natural que es este y que es necesario que nosotros ayudemos también a los hermanos que tenemos a que no sigan en ese derrotero. Es decir, hay que aprender a no enojarnos hasta donde sea razonablemente posible y hay que aprender siempre a integrarnos. Somos un núcleo de fraternidad y tenemos que encontrar todos los medios posibles para que así siga siendo. Isaac. Pues sí, para completar lo que comenté en la anterior imagen, en realidad todos tenemos esa, acuérdense que en nuestra naturaleza la parte de la estructura personal tiene un elemento animal activo. ¿Qué quiere decir? Pues es el responsable de nuestros instintos, nuestras emociones, nuestros aspectos, vamos a decir, más intensos, ¿no? Emocionalmente hablando. Y eso, de alguna manera, que nos recuerda nuestra herencia pasada animal, es necesaria para poder desarrollarnos sobre todo y superar esa parte y equilibrarla en nuestra naturaleza. O sea, aquí lo que comenta Enrique es que la renuncia a nuestra identidad de hombre es como, vamos a decir, adquirir nuevamente esa estructura personal que ya en una etapa de nuestra evolución la tuvimos y volvemos a ella porque se facilita más que la parte superior o espiritual. O sea, renunciar a mi identidad de hombre es mucho más fácil hacia lo animal que hacia lo espiritual. Y eso nos ha llevado a que en nuestra sociedad pues vemos los ejemplos de la destrucción entre nosotros y las matanzas infinitas que no podemos entender cómo es posible que podamos llevar a cabo esas muertes en las guerras que ha habido en la tierra. Gracias, Enrique. Sí, hay otro modelo que es el de estrechamiento de la conciencia. En psiquiatría se llama estado crepuscular. Se estrecha la conciencia para que no veamos todo lo que debemos ver y ahí es cuando hacemos barbaridades. Entonces tenemos que tener la conciencia totalmente abierta y para darnos cuenta de que ve las cosas muy diferente el ego superior que el inferior, como ya lo comentó Isaac. Bueno, este es el prolegómeno para poder continuar con lo que ya habíamos visto de conflicto. Bueno, ahora vamos con la enorme riqueza que tiene la enseñanza teosófica para poder hacer esto. Uno de sus primeros objetivos es construir un núcleo de fraternidad y para eso entonces tenemos a una enorme cantidad de personas con increíbles ideas que nos han dado para poder trabajarlas y poder sacar de ellos la sabiduría que está inmersa en esas palabras y poder generar modelos y habitarlos primero nosotros como teósofos y después poderlos compartir obviamente con el resto de la población. Bueno, el que recibió y tiene más por obligación da a quien tiene menos al recibirlo. El que antes tenía menos, hoy tiene más y está obligado a dar a quien menos tiene. Y esta es la famosa cadena de dar y recibir. Las altas jerarquías que ayudan e instruyen a la humanidad, pues nos han dado lo que conocemos, lo que tenemos, todo lo que es entonces, todo lo que conocemos en la teosofía.
Aquí tenemos un puente que comunica a todo ese conocimiento que las altas jerarquías tienen y a los que lo van a recibir. El puente está representado por HPV, los Mahatmas, etc. Todo esto constituye entonces el legado teosófico y aquí está la fotografía. Entonces, el producto que se ha compartido es sabiduría teosófica de primer orden, es decir, de primer orden porque gracias a los traductores, es decir, a los puentes que son HPV y los Mahatmas, nosotros tenemos de manera directa lo que ellos quisieron decir y lo que los traductores o los puentes pudieron escribir. Esto se llama legado teosófico y es intocable. Tenemos que dejarlo a las siguientes generaciones, porque allí están los secretos de lo que nosotros a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer, o a lo mejor sí, pero ya sea que sea de una manera u otra, tenemos que conservar esto, porque esto bajó a la humanidad y nosotros somos parte de la humanidad. No somos toda ni somos sus dueños. El producto, sabiduría teosófica de segundo orden, es decir, toda la interpretación de esto. Y ahí tenemos a otros grandes pensadores teósofos. Tenemos a Olcott, Besant, Leadbeater, Ginera Hadassah, aquí hay errores de ortografía, perdón, Sri Ram y otros. Y aquí está la foto, están todos en secuencia. Y aquí viene la filosofía, religión y ciencia. Después tenemos el producto sabiduría teosófica de tercer orden, y ahí viene Joy Mills, Bhagavan Das, Aljo, Juan Viñas y muchos más. Especulaciones, inferencias, deducciones, muchas de ellas basadas, obviamente, como viene esto bajando, para poder hacer cada vez más práctico el conocimiento. Producto, sabiduría teosófica de cuarto orden, estudiantes avanzados de teosofía contemporánea. Y luego tenemos estudiantes intermedios, estudiantes principiantes, simpatizantes, buscadores serios que recién se inician y luego el público en general. Esta es más o menos una secuencia en donde nosotros no debemos perder de vista que la sabiduría comprimida que está acá, debemos continuamente regresar a ella para tratar de generar los modelos para cumplir el primer objetivo de la sociedad teosófica, que es construir un núcleo de fraternidad. Y por lo visto no hemos podido hacerlo muy bien, dado que cuando nosotros observamos hacia afuera y lo que hacemos los seres humanos con la vida que tenemos, nos damos cuenta que hacen falta esos modelos y la sabiduría para crearlos está aquí. Entonces, uno de los grandes ingredientes que evitan el conflicto o que resuelven el conflicto están inmersos en toda la sabiduría de primer orden que nos han legado las altas jerarquías que ayudan a la humanidad. Isaac. Nadie ya puede decir que ha sido o que es fácil lo que el legado nos está proponiendo para la transformación de nuestras vidas. Nos encontramos inmersos, sobre todo en esta época, el Kali Yuga famoso, en una condición humana muy, muy especial, muy sometida al materialismo, y por supuesto, en nuestra ignorancia hemos estado afectando y destruyendo nuestro entorno, afectando y destruyendo la misma sociedad a la que pertenecemos. O sea, en otras palabras, esta enseñanza es la oportunidad que tenemos para poder trascender ese formato animal, vamos a llamarlo así, de egoísmo y ambición desmedida, donde no nos importa y no tenemos ningún interés, salvo el nuestro, para satisfacer y disfrutar nuestra vida. Enrique ha explicado muy bien los diferentes, vamos a decir, órdenes de la enseñanza. Nosotros nos encontramos, pues, se puede decir, en el cuarto orden. Y esa enseñanza, a pesar de ser en nosotros un efecto, vamos a decir, hasta cierto punto menos impactante que en los primeros, entre el segundo y tercer orden, deberíamos dar el paso por ponerlo en práctica. La clave está aquí. No vamos a negar que hay muchas, vamos a decir, propuestas de otras organizaciones. Casi todas han bebido de la enseñanza oculta. Pero nuestro reto en la sociedad teosófica, y estamos hablando dentro de ella, y yo quiero ubicarlo así, es ser capaces de poder poner en práctica por lo menos la sabiduría teosófica de cuarto orden. Ya no me voy a meter ni a la del tercero ni a la del segundo, y por supuesto menos la del primero, porque si no podemos, con los principios que hemos estado aprendiendo, poner algo del cuarto orden, como viene aquí explicado, pues difícilmente podemos hacer ese cambio interno para ser más equilibrados y armónicos y más nobles en esta sociedad. Nadie niega que el puro conocimiento ya nos ayuda. Es más,
hay muchas personas que sin haber puesto sobre todo en práctica las disciplinas y la purificación de vida, sienten la transformación de la enseñanza. Pero nos quedamos siempre en esa orilla porque el apego tan fuerte a la personalidad y a los espacios de confort que tiene nos reducen, vamos a decir, esa amplia posibilidad de pasar a un tercer orden, se puede decir, a la enseñanza más profunda. Es cierto que depende mucho de la madurez del alma. Nuestras almas tienen diferentes madureces y vienen de diferentes, vamos a decir, cantidad de vidas pasadas, que es donde se determina. Pero si tenemos este legado tan importante, tan valioso, tan sagrado, deberíamos hacer el esfuerzo por vivir o intentar vivir y superar algunos de los aspectos que nos limitan a acercarnos a la fuente de sabiduría verdadera, la de primer orden. Es una invitación y esta conferencia entre Enrique y yo lleva esa pauta. Sí, Enrique. Y bueno, aquí en la foto de los antiguos presidentes de la Sociedad Teosófica no está Tim, porque son parte del legado, son los que ya no están, y aquí estaría dentro del cuarto, el que lidera todo esto estaría Tim Boyd y algunas otras de las personas que ahí trabajan, pero ya no cabía tampoco en la transparencia. Bueno, esta es la parte que falta en esta zona de ahí. Las víctimas de abusos y delitos. Vamos ya a meternos a los conflictos y los problemas que generamos, sabiendo entonces que el karma toma nota. Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, etcétera, etcétera, o menoscabo sustancial de sus derechos como consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal vigente de los Estados miembros. Está hablando aquí de la Comunidad Europea. Podrá considerarse, de Naciones Unidas, podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la presente declaración, independientemente de que se identifique, aprenda, en juicio o condene al perpetrador, e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además el caso de familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa. Esto es de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, lo primero que necesitábamos en esta época tan materializada era generar un organismo que representara los intereses de los seres humanos a nivel mundial. Tratamos primero con lo que fue la Alianza de las Naciones, que fue previa a la Segunda Guerra Mundial y que estuvo trabajando por pares a los 50 líderes intelectuales más importantes del planeta. Sin embargo, se atravesó justo cuando estaba esta iniciativa, la Segunda Guerra Mundial, y ya vino en la última tentativa con Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas empieza a trabajar ese tipo de declaraciones, y en estas declaraciones empezamos a ver entonces lo que pasa con las personas que son abusadas por otras personas y que en general pues, se les va a trastornar, se les va a complicar, se van a meter en conflictos muy graves y de ahí, si estos escalan, van a venir odios, etcétera, etcétera, un montón de cosas que son las que estamos viviendo el día de hoy. Esto es solamente técnico para poder definir lo que significa el ser una víctima de algo. Por supuesto, aquí falta ya teosóficamente hablando lo que sería ser una víctima de algo interno. Es decir, cuando somos víctimas de las enormes pasiones que ya comentaba Isaac, del kama manas, y cuando la mente se pone al servicio de kama y empieza entonces a urdir dentro de esta inteligencia terrestre y lineal que tiene, una serie de cosas para obtener otras, y en medio de esas otras se lleva entre las patas pues, a un montón de gente y genera hambrunas, complicaciones, destrucción del medio ambiente, etcétera, etcétera. Por eso es que el complemento teosófico de estas declaraciones, que son más de orden legal, nos da una panorámica enorme de lo que realmente estamos viviendo hoy día. Isaac. El tema de las víctimas siempre nos traen a la memoria a los victimarios, o sea, la víctima y el verdugo. O sea, y lo más interesante es que en nosotros puede jugar esa dualidad. A veces hemos sido víctimas o somos víctimas y a veces hemos sido verdugos. Y eso es muy interesante y ustedes lo pueden ver incluso en la sociedad humana. Cuando en ciertos grupos fueron víctimas de otros por represión y por persecución, y después de que pasa eso, y el grupo que ha sido víctima se recompone y llega a tener condiciones favorables, se convierte en victimario o verdugo de otros más débiles que él.
O sea, no podemos señalar hacia afuera cuando en nosotros están los dos aspectos. Y están los dos aspectos porque es muy frecuente que en algún momento en nuestras relaciones en la vida diaria estemos moviéndonos entre estos dos aspectos. En el trabajo podemos ser víctimas, pero quizá en casa llegamos y somos victimarios, ¿no? Verdugos, o con los amigos. O sea, es una necesidad del autoconocimiento para percibir esta relación. Y por supuesto, ahí donde hay una obsesión por el poder y el deseo de control, siempre habrá un verdugo que quiere encontrar víctimas. Para él o para ella no hay medida. O sea, no importan los derechos del otro, no importa sus necesidades, no importa su vida, en último caso, como ha mostrado la historia humana. El uso de esos sujetos para tu beneficio en todos los aspectos pues nos ha traído la esclavitud en el pasado. Y en esta época, pues ya saben, pueblos más poderosos se apoderan económicamente ahora de las necesidades, vamos a decir, de los recursos de otros y los van oprimiendo y los convierten en víctimas. Algo que no podemos negar y está ocurriendo, y ocurre en todas partes. Pero más que señalar a alguien, debemos vernos a nosotros, porque es como una enfermedad que llevamos en el alma. Esa víctima y victimario persiste en nosotros cuando somos capaces de abusar de alguien o de algo en condiciones favorables para mí, o cuando abusan de mí. Y esto no puede negarse cuando lo observamos en nuestra vida. Sí, Enrique. Sí, hay que examinar, permanentemente hay que examinarnos para no perdernos en las definiciones y para no perdernos en estos remansos intelectuales que todos hemos creado y que los redefinimos o los malinterpretamos o los malentendemos, y a partir de ellos generamos polines para hacer desmanes impresionantes y luego podremos o no arrepentirnos, pero a eso se refiere esto, que aquí lo que hace falta son modelos claros, que sean muy prácticos, pero que tengan siempre a los seres humanos en permanente reflexión. Tenemos que estar siempre reflexionando. Ahora, en el abuso de poder pasa lo mismo. Las víctimas son personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluso lesiones físicas, etc. Bueno, esta es una repetición del anterior, perdón. Victimario, persona con habilidades para someter, mentir, manipular y mantenerse en el poder, causando daño moral y retroceso institucional. Bueno, tenemos históricamente, ya sabemos, en las etapas de la humanidad, al esclavismo. Después del esclavismo viene el feudalismo, después del feudalismo viene toda la burguesía, cuando se empiezan los reyes a vender los títulos de propiedad de los esclavos para que estos a su vez puedan sobrevivir por sí mismos. Hacen los burgos que están afuera de los castillos y ahí salen los burgueses y empiezan los oficios, los comerciantes de todo tipo, y después de esa etapa pues ya llegamos a lo que estamos viviendo en la actualidad, que es un mundo totalmente dependiente de los modos de producción y sobre todo económicos. Entonces, tenemos nosotros que tratar de no llevar una vida poco solidaria con las personas con las que normalmente trabajamos, para no convertirlos en victimarios de nuestra testarudez o de nuestros modelos mentales que nos indican que es normal y que así es. Bueno, ¿cuál es el perfil entonces de un victimario históricamente hablando? Ese es cualquier ser humano en cualquier parte de la historia. Normalmente tienen baja autoestima, los grandes dictadores de la historia, sienten que no baja su autoestima, sienten que no satisfacen las expectativas de la sociedad, por consiguiente les es difícil solucionar conflictos. Más del 95% tiene una personalidad inmadura, constituida por inestables o borderline. Borderline son personas que están casi al límite de la psicosis. Son narcisistas, histriónicos y disociales. Narcisistas que se sienten superiores al promedio, histriónicos que son muy buenos para hablar en público y en general, bueno, les puede venir a ustedes a la cabeza incluso presidentes hasta recientes de naciones importantes, etc. El mal manejo de los impulsos es otra de sus características, es decir, se enojan fácil y una vez enojados hacen barbaridad y media
y manejan muy mal los impulsos, siendo hiperbúlicos. Hiperbúlico es una palabra poco conocida que quiere decir que es una persona que tiene el poder de argumentar, dirigir y justificar los atentados. Un hiperbúlico es una persona que causa una destrucción, pero tiene una labia impresionante para convencer a todo el mundo de que eso era necesario o que fue un daño colateral o lo que fuera. Y son tremendamente impulsivos. Bueno, como verán entonces en la sociedad actual, que cada vez, y hay que reconocerlo, se va refinando más y es más difícil el poder tener líderes nacionales o mundiales con estos perfiles, pues todavía ocurren. Digamos que el proceso de desarrollo que tenemos los seres humanos históricamente, por lo menos en esta última raza y en esta última ronda en la que estamos, no es totalmente lineal. De repente hay caídas. Hay caídas y hay que volver a empezar otra vez a subir para alcanzar el punto que habíamos alcanzado, sabiendo que en algún momento dado volveremos otra vez a caer dentro de estos ciclos, pero es de lo que se trata la vida que estamos viviendo y que estamos repasando en las clases que nos da Isaac los días lunes, que tienen que ver ya mucho con el lugar donde estamos desde el punto de vista evolutivo como raza humana. Isaac. Bueno, no es nada difícil de entender. Bueno, lo que tú has presentado es claro para describir sobre todo a la persona que tiene habilidades para someter, sobre todo que posee poder, sobre todo, y deseos, y causa daño moral. Y realmente es muy frecuente encontrar a sujetos así en nuestra sociedad. Y al hablar de nuestra sociedad, hablo de todas las sociedades, de todos los que nos están escuchando en esta conferencia en sus países. Los podemos identificar casi en la mayor parte por los políticos o por aquellos individuos que tienen mucho poder económico y que detentan poder e influencia. Hay excepciones, pero la mayoría detentan estas descripciones. Normalmente el que es un victimario, un verdugo, tiene una autoestima muy baja porque se siente bien cuando somete a los demás. Es una característica. Ahora ustedes dirán, ¿somos exentos? Yo creo que no. La sociedad en la que vivimos tiene mucho esta influencia, ¿sí? En los modelos que manejamos, ¿sí? La gente, sobre todo la sociedad competitiva, porque la competición nos lleva a querer ganar a como dé lugar, y no solamente al otro, sino a veces a la misma sociedad o en las empresas, a obtener dividendos inmensos al precio que puede. O sea, eso está en esta sociedad, en ese modelo de competición que tanto marca Krishnamurti e indica que no nos ayuda en nada, porque deberíamos girar hacia la colaboración. ¿Qué podemos hacer ante esto? El autoconocimiento es básico. Observarnos en las posiciones en que nos movemos, tanto en nuestro trabajo como en nuestra casa, como en las relaciones que tenemos de cada día con los demás, en nuestros propios, sobre todo la imaginación, esas fantasías en las que nos perdemos, a veces aparecen, ¿no? En donde nosotros estamos haciendo cosas para hacer cosas y sentirnos bien o escapar de la vida, pero siempre hay ahí un elemento de querer someter a la naturaleza, a los demás, etcétera, etcétera. Ese punto es muy importante que lo observemos, porque está en nosotros la semilla de esa persona con habilidades para someter y mentir y manipular a los demás y obtener lo que quiere. No queremos, al menos en lo personal, y Enrique, no queremos que se sientan ustedes que en realidad no podemos evitarlo. Se puede evitar, pero hay que observarlo. El reconocerlo nos hace reducir esa conducta en general si la tenemos. Y creo que todos hemos padecido de esto. Si no lo hemos padecido, podemos padecerlo, porque está en nuestra naturaleza social, es parte de la educación. ¿Sí? Y entonces vienen algunas de las cosas que de repente sí nos ayudan mucho el hablar con estas órdenes budistas con las que a veces tenemos contacto, que nos empiezan a decir que muchas veces el tratar de evitar karma en lo personal hace que nos desentendamos de cosas sociales en las que sí tenemos obligación de participar para evitar que se hagan daños mayores o simplemente que la sociedad reflexione mejor, que existan equilibrios de fuerzas, etcétera. Y esto es como
una de estas cosas que requerimos también nosotros como teósofos a la hora de entendernos con algunas otras sociedades también muy desarrolladas, como es el caso de los budistas mahayanas o los budistas zen o lo que fuere, porque de alguna manera son ideas que van todos sobre la misma línea. Cómo aprovechar este enorme conocimiento que tenemos para que los núcleos de fraternidad no van a caer del cielo solitos, hay que trabajarlos con mucha sabiduría y la sabiduría la tenemos. Lo que necesitamos entonces es ser un poco menos egoístas y tratar de mojarnos más para ayudar a que existan modelos, que existan situaciones en donde nosotros podamos ayudar a que la gente haga profundas reflexiones para tratar de salir de estos sistemas que son como laberintos. Muchos de ellos llegaron ahí sin darse cuenta de que estaban ahí, poco a poco se han ido convirtiendo en eso, entonces es necesario ayudarlos de alguna manera o por lo menos darles las herramientas para que estas cosas puedan entenderlas. A ver, Enrique, déjame comentar ¿Sí? algo. Nuestra sociedad no está exenta de eso, ¿no? Y si vamos a una rama, vamos a hablar de una rama específica, ninguna rama en particular, ni ninguna sección, simplemente ni representación presidencial, simplemente muchas veces uno dice, no, eso a mí no me va a pasar, no me va a ocurrir porque yo me he visto que no soy, no tengo esas acciones o esos pensamientos. Tarde o temprano, a veces con una insignificante posición como presidente de una rama, hay una transformación en las personas, ¿sí? Y quizá eso estaba en cierne, estaba ahí escondido, y con la experiencia de tener una dirección, entre comillas, que nos otorgan los miembros cuando hemos sido presidentes o como hemos sido secretarios generales o como conferencistas, etcétera, nos sentimos que eso puede aflorar, porque estaba ahí adormecido del pasado, que no había habido experiencia, oportunidad para que se manifestara. O sea, no digamos que no estamos exentos de tener esta actitud de soberbia y de decir, y que por el poder o la posición que tenemos, querer someter y ser victimarios de los que nos rodean. Analícenlo. Incluso a un padre o una madre de familia le puede ocurrir, ¿no? Lo puede traer como una tendencia. Sí, Enrique. Y aquí, pues, bueno, viene rasgos que un líder no debería tener y que debe él solito ver. No es necesario que nosotros se lo veamos a él, que él se tiene que verlos. Tenemos que ayudarlos con literatura, tenemos que ayudarlos con difusión y a nosotros, por supuesto, para tratar de ver esto. En la teosofía y en, bueno, las famosas malas acciones del budismo, las 10 malas acciones, que luego hay que traducirlas porque quedan aquí de una manera descritas donde cualquiera podría revirar y decir que exactamente tal como están enunciadas no las tiene. Entonces, los 3 actos del cuerpo: quitar la vida, robar y cometer adulterio. 4 malos actos de la boca o palabra: mentira, exageración de las acusaciones, calumnia o maledicencia, y lenguaje obsceno, indiscreto. Y 3 malos actos de la mente, a saber, envidia, malicia, venganza e incredulidad. Este es un decálogo muy interesante, pero hay que modernizarlo y explicarlo en el contexto de la vida real que vivimos actualmente. Hay que hacer instrumentos, talleres, ayudar a la gente, lecturas, pero ayudar a la gente no tan abierto, la gente que está en funciones de gobierno o la gente incluso que está antes de hacer funciones de gobierno. Entonces tenemos que invitar también a los jóvenes que están en la época de introyectos, para que antes de introyectar cosas sin darse cuenta de qué es lo que están metiendo en su mente, puedan poner de alguna manera buffers para que esto pueda más o menos equilibrarse. Y ese es todo el trabajo que nos espera como teósofos en las siguientes etapas, para poder utilizar y bajar este conocimiento y ayudar a la gente a que reflexione, para que en un momento dado, cuando está a punto de infectarse con este tipo de cosas, pueda reaccionar y no hacerse diferente. Este aquí se puso rojo, más cámico, y los de atrás están normales, pero este va hasta adelante. Es quien lidera, ya se encamicó, y ya se encamicó porque de alguna manera ya se infectó, incluso hay una cosa que se llama, hay una infección que se llama infección vital dinámica. Es la toxicidad dinámica, es cuando un sujeto entra y por el propio dinamismo, es decir, por la fuerza vital que hay de los integrantes de un grupo, la persona puede sentirse atraída o incluida cuando estas personas, a través de sus comentarios y su manera de ser, lo jalan. Y teniendo él pocos recursos para mantenerse firme o poca voluntad para hacerlo,
al rato ya se convierte automáticamente en el grupo que acaba de jalarlo. Bueno, hay una serie de cosas entonces que necesitamos hacer y van con esta charla. Entonces, el conflicto y luego la posible reparación, cuando este sujeto vuelve otra vez al lugar de donde había partido, vuelve a su realidad de estar vigilando su vida, entendiendo que no va a estar nada más una vez aquí y que ha estado muchas y que estará muchas más. Una vez que el sujeto haga este tipo de reflexiones y trate otra vez como de reajustarse y rehacerse, es cuando viene la reparación. Pero aquí estamos hablando un poco de lo previo, es decir, cómo darle decálogos a la persona para que antes de que se enfrente a estas situaciones o quede inmerso en estos grupos, sepa de alguna manera cómo mantenerse firme en sus convicciones y en lo que es. Si no se pudo porque ya se infectó, bueno, ahora vendrá la reparación, pero de momento es decir, tenemos no nada más como teósofos, sino también podemos utilizar la sabiduría que existe en el budismo para sacar este tipo de lineamientos a través de los cuales la persona puede orientar mejor su estancia en los diferentes círculos externos, pero también en su posición interna. Isaac. Mira, creo que los años que he estado hemos estado trabajando y aquí, pues más que con Enrique desde hace mucho tiempo, con Magali y otros miembros, hace más o menos 42 años, que es el tiempo que más o menos hemos estado teniendo actividad. Yo he visitado muchos lugares de América Latina y otros lugares del mundo. Y por supuesto he visto a hermanos que eran verdaderamente devotos y entregados, mientras eran simplemente miembros, ¿no? Cuando por alguna razón fueron pues ubicados o se les pidió que representaran al grupo, a la rama o a la sección, sufrieron una transformación pero impresionante. Yo tengo ejemplos que no viene el caso mencionarlos. ¿Y qué ocurrió? Que esa transformación los llevó a cometer actos que nunca hubieran considerado hacerlo, porque su devoción al principio, en el trabajo teosófico, no era ese. O sea, no se imaginaron que iban a aflorar las debilidades, como dicen los instructores, los maestros, ¿no? Queremos probarlos para saber qué hay atrás de esa máscara, de esa personalidad que se muestra superior. O sea, siempre nos vemos mejor de lo que somos. Y esa parte oscura nuestra la escondemos. Entonces tiene que aflorar. Entonces a veces no sabemos lo que hay en nosotros porque no nos conocemos y cuando viene la situación afloran este tipo de cosas. O sea, nadie está exento, ni la Sociedad Teosófica, ni los Rosacruces, ni los cabalistas, ninguna organización de corte espiritual, menos las de material, que ahí ni se cuestiona la parte ética. Bueno, sí se cuestiona, pero de una manera bajo intereses, vamos a decirlo así. Está exenta de que cuando tenemos la experiencia nos toque en aquellos aspectos que han estado adormecidos y que afloran. Muchas veces incluso dañamos con esa actitud no solo a los miembros, sino al grupo teosófico en el que estamos trabajando. Y nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, porque nuestra imagen, como dice Enrique en la definición, no acepta porque tiene argumentos para justificar sus actos, ¿sí? Actos que salen totalmente fuera del contexto del trabajo teosófico, pero que se argumenta para justificarse consigo mismo, porque ya se siente mal la persona. ¿Qué podemos hacer ante esto? Estar observándonos, asumir que a veces podemos sentir envidia o que podemos hacer juicios, calumniar. Es a los pies del maestro. Krishnamurti lo señala constantemente. Obsérvese, véase, cuide sus pensamientos, véale sus sentimientos. Pueden aflorar y cambiar aquellos aspectos que estaban escondidos y que con la experiencia nueva que tiene pueden surgir. Yo puedo decirlo que nadie estamos exentos de una situación en donde aflore algo que no sabíamos que lo traía, ¿sí? Y que puede de eso ayudarnos a conocernos más y a tratar y a intentar superarlo y integrarlo. Sí, Enrique. Sí, se nos dice mucho en la literatura, porque es una literatura hecha para otras épocas, que hay que vigilar lo que hacemos y lo que decimos, etcétera.
pero hoy estamos en una realidad diferente. La interconexión que tenemos unos con otros, los viajes que hacemos. Me recuerdo un poco, alguna vez preguntamos con Isaac ahí con los budistas estos ahí de Nepal, sobre los tankas, porque los tankas son pinturas muy bonitas, y alguno dijo, bueno, es que la idea principal del tanka es que era una especie para poder hacer una capilla, hablando en términos cristianos, una capilla rodante para que los monjes que tenían que transitar enormes cantidades de kilómetros para moverse de un monasterio a otro, cuando los agarraba la noche o en el día, abren el tanka, hacen sus oraciones y se mantienen con el contacto continuo con su ego superior, que es lo que nos ha faltado hoy en una época de tanto movimiento. En aquel entonces había mucho menos movimiento, no había internet, era más difícil viajar, etcétera. Pero ahora que estamos tan interactuados, podemos perder un poco la idea de cultivar el contacto con las estructuras superiores, y esto se va adelgazando, porque el trabajo diario y el interés diario, cuando no toma en cuenta o en consideración las partes altas se van adelgazando. Y una vez adelgazados, ya caímos en las tentaciones y en las complicaciones que hay en el grupo que puede estar de alguna manera detentando. Entonces, hay muchas cosas en donde es necesario adaptarnos al final las ideas son las mismas, solo hay que adaptarlas a la realidad que estamos viviendo. Es decir, nunca adelgazar el contacto con lo superior, porque estaremos mejor armados para poder enfrentar todas las tentaciones que puedan surgir en estos sistemas. Esta es la historia de Otelo, pero es tan larga y como a lo mejor no nos da tiempo, si quieres la dejamos para después, Isaac. Sí, pero aquí es como le cambiaron la cabeza a Otelo. Sí. Otelo, las grandes obras de Shakespeare. Y si quieren, nada más vemos un poquitito, 3 o 4 renglones. Otelo es un general de Venecia en la época más poderosa del Imperio veneciano. Tras triunfar en varias batallas es nombrado gobernador de Chipre. Él tiene una situación, es admirado por su valor y todo, pero en realidad él es moro, es decir, es de piel oscura, y esto le genera a él un complejo, a pesar de las grandes cualidades que tenía. Entonces pertenecía en esa época Chipre a Venecia. Se casa con la hija de un rico veneciano llamada Desdémona. Pero Desdémona trataba de estar con ella otro personaje de aquí, que va a vir más adelante, que a su vez le genera un montón de problemas. Bueno, ya veremos si nos da tiempo, entraremos en la obra, pero la obra es importante para ver cómo se hace la intoxicación vital, es decir, cómo una persona que tiene la intención de manipularnos, si bajamos la guardia, al rato ya vemos la realidad como la ve él, y una vez infectados empezamos a dejar de ser lo que éramos, es decir, personas cercanas a nuestro ego superior, y empezamos a ser lo que es la persona que nos ha manipulado, que en este caso sería más cercanos al ego inferior, y empezamos a hacer ahí barbaridades. Ya lo veremos con más detalle. Esto es sobre lo mismo, sobre algunos diálogos. Bueno, estos 2 diálogos los dejamos para después, son los diálogos de Otelo. Y ahora, sigue sobre Otelo. Aquí está Yago, siente celos de envidia. Bueno, el líder enfermo provoca sufrimiento y karma. Esta es una foto preciosa de una película que se llama Silence, y aparece aquí Liam Neeson, que seguramente lo han visto en las películas, y habla de la historia de un religioso cristiano que fue a Japón y desapareció, y van otros 2 a buscarle, y les pasa de todo a los pobres. Y entonces sale Liam Neeson aquí, que es el monje que ha ido para allá, y es muy bonita, no es una pintura, es del cine, pero habla un poco de la transformación que a veces hace un actor para que el actor pueda sentir en profundidad el personaje. Entonces, como veremos, el proceso de transformación interior de una persona en otra a veces es tan exitoso que nos puede dar una imagen como esta, y a veces no. Hay actores mucho más planos, en cuando nos vemos no observamos que en ellos está existiendo esa transformación. Aquí la pregunta es, ¿qué mirada y qué facies deberíamos tener para que la gente nos identifique como que ya nos hemos transformado, por lo menos mayoritariamente, en el teósofo que queremos ser? Bueno, estos son sobre los procesos de transformación. Y aquí hablamos todavía del líder enfermo que provoca sufrimiento y karma y genera, en el caso de las víctimas, situaciones de alta transformación en donde siguen siendo fiel a su esencia fundamental de esta encarnación para poder trabajar, como dijo Magali al principio,
lo que será la siguiente en mucho mejores condiciones. O caen en la tentación y entonces, bueno, están de alguna manera afectando la persona que van a ser del futuro. Isaac, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, en realidad nadie ha dicho que en la sociedad deberíamos llegar ya a santurrones para poder llevar a cabo el estudio y poner en práctica las enseñanzas. Es más, se acercan las almas, la mayor parte de las almas que se han acercado, aunque hayan llegado por curiosidad o por algún drama familiar o personal o por sufrimiento, por lo que fuera, los ha llevado sus almas a beber de esta enseñanza, porque hay algo que nos conecta con ella, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todos tenemos esas luces y sombras en nuestra estructura. Todos tenemos en algún momento esas enfermedades del alma que afloran que han aflorado en el pasado y nos han hecho sufrir y hemos hecho sufrir a otros, hemos abusado. Por ejemplo, el abuso es muy frecuente. Abusamos mucho de la gente y han abusado de nosotros. ¿Qué podemos hacer en la sociedad teosófica? Porque lo quiero referir a todos para que nos demos cuenta. Ya Madame Blavatsky decía que una cosa era la sociedad teosófica y otra era la enseñanza teosófica. En otras palabras, una cosa es el legado y otra cosa es la estructura personal de los miembros que estamos luchando por trabajarnos a nosotros mismos y por poner en práctica y superar nuestras debilidades. Esos aspectos son necesarios. Todo el que se acerca puede ser que llegue por curiosidad en la tradición oculta, pero tarde o temprano tendrá que hacer una verdadera percepción o profundidad, tener conciencia de que esta enseñanza nos transforma, vamos a decir, nos metamorfosea si queremos llevar a cabo un cambio para poder ser mejores seres y más nobles. Sí, Enrique. Okay. Bueno, consecuencias de un conflicto mal trabajado, divisiones internas, creación de bandos, surge la desconfianza y la hostilidad, la división enemistante, la fraternidad se debilita. Aparece una grieta y aquí aparecen los de un bando y de este lado aparecen los del otro bando. Cuando ya llegó a escalar un conflicto esto, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque los conflictos escalan y escalan y pueden llegar a eso. Y si llegan a eso, bueno, y que ya no hay nada que hacer, sí hay todavía cosas que hacer, pero ya estaríamos acá realmente en el terreno de la reparación. Si quieres voy más adelante, Isaac, nada más es una idea muy simple. ¿Qué podemos hacer ante las provocaciones de la vida? Dilema y utilizar teosofía. Ante las provocaciones de la vida, el protagonista puede ensayar respuestas que generarán desequilibrio de diferentes intensidades. Una vez generado el desequilibrio, tendrá que realizar esfuerzos para lograr el reequilibrio. Este esfuerzo será proporcional a la intensidad del desequilibrio ocasionado. Entonces, cuando ya tenemos una grieta, el conflicto está en amplitud máxima o muy amplia. O sea, hay una gran división, una grieta. Pero el conflicto antes fue medio, andaba más o menos por acá. Y con esas personas que se llevaban bien entre ellas, pues antes había una pseudo fraternidad. Estaban con una amplitud más o menos poco amplia. Y en vez de caminar hacia arriba, hacia la construcción de una gran fraternidad, caminaron hacia abajo y ahondaron las diferencias. Aquí, por supuesto, estamos hablando de la pericia de las personas, de los líderes naturales o los líderes oficiales que tiendan a ayudar a que esto no pase, que puedan detectarlo, frenarlo, detenerlo y luego reorientar al grupo otra vez hacia una unidad amistosa y no a una división enemistante. Isaac. Yo creo que aquí deberíamos analizar esto para los grupos de las ramas y las logias. Siento que cuando se elija a un presidente o responsable del grupo, de la rama, quizá deba tener varias cualidades, no lo niego, pero la más importante, yo creo que quizás sea la más importante, y si no tiene las demás muy desarrolladas, no importa, es que sea capaz de aglutinar, de acercar las diferencias de los miembros, y que tenga esa visión para que cuando haya un conflicto, una situación tensa, pueda, vamos a decir, disminuir esa vibración de densidad densa y acercar a los dos aspectos que están en conflicto para evitar la amplitud máxima o la media. O sea, creo que es la cualidad, una de las cualidades, pero esa es la más importante. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque
estamos en una sociedad, y eso es la pauta que deberíamos darnos cuenta, que metamorfosea, ¿sí? Es una sociedad en que se producen procesos alquímicos en nuestra naturaleza. De ahí que muchas veces surgen muchas diferencias cuando el sujeto siente inseguridad ante los posibles cambios que puedan darse en su vida ante las cualidades que se sugiere practicar. O sea, si fuera una sociedad o un grupo social como Club de Leones, y no le quito a los leones sus beneficios, sino y a otras organizaciones de este tipo, en donde los intereses son económicos o de pasarla bien en grupos, pues no hay mucha tensión, y si la hay es relativa. En cambio aquí pareciera que nuestras personalidades a veces son demasiado sensibles, demasiado reactivas ante algún trabajo o alguna otra personalidad. Es ahí donde tendríamos que tener ese espíritu fraternal y un coordinador que ayude cuando todavía no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, ¿sí? Que replantee las situaciones. Me parece que es interesante este punto de reducir hasta donde sea y llevarlo al trabajo interno de la sociedad. Sí, es que te acuerdas, en Tíbet no está el Dalai Lama y el Panchen Lama, Sí. el vigilante de que esto camine, y el otro que hace una actividad más de difusión y de que la gente obtenga de él lo que se espera de esta orientación religiosa. Pero hay otro que vigila, que de alguna manera está siempre pendiente de que esto pueda funcionar en niveles muy elevados, porque como empieza una división, pues empieza a haber ya un problema más grave. Bueno, aun cuando se extinga el odio, ya que pasó todo, y se suceda el remordimiento, cualquier otra consiguiente disposición de ánimo, todavía subsistirán relaciones, quedarán como las brasas de estas cosas. Entonces, la verdadera solución es romper las amarras que nos llevan al conflicto. ¿Y cómo se rompen? Teniendo una actitud intermedia entre el ego superior y el ego inferior. Nunca olvidar que estamos en medio de ambos. Entonces, todas las partes componentes de un mundo, todos los jivas están y continuarán estando ligados mutuamente en relaciones de amor y odio por lazos de memoria y de conciencia hasta que el conocimiento los pueda desatar. Es decir, tenemos que trabajar mucho el conocimiento interior, el autoconocimiento, para que la gente sepa todo lo que tiene en su interior, es decir, todo lo que tiene en su despensa, y que no vaya a ser que en una época de ceguera o de disminución de la visión empiece a tomar cosas que no corresponden al sitio que se le ha encomendado. Por una parte. Por otra parte, lo que ya comentaba Isaac, que los presidentes de logias deben tener claro que tienen que hacerlo con muchas o pocas cualidades, tienen que generar un núcleo de fraternidad y encontrar qué cosas ayudan y qué cosas no ayudan. Los comentarios que generan división es muy fácil detectarlos. Y las personas con mayor autoridad moral, es decir, las personas que son expresidentes o que tienen muchos años en las logias, o las personas con autoridad estructural, que son los que han sido nombrados presidentes o lo que sea, más las personas encargadas de vigilar todo esto, entre todos puedan detectar algún comentario mal ubicado, algún chiste fuera de lugar, alguna sugestión que lo que está diciendo es generar una pequeña subdivisión, y en cuanto sea detectada, de inmediato debe ser trabajada, debe ser expulsada para regresar otra vez al nivel en el que se estaba previamente. Esto es muy largo de explicar, pero en realidad el proceso de contaminación cognitiva es un proceso muy complejo, muy largo, es largo de explicar, pero existe. Y lo que sí podemos explicar es que hay manera de hacer una resolución inmediata, porque si no se hace la resolución inmediata, luego ya es más complicado. Ya se empiezan a generar un montón de problemas ahí, que esto empieza como a involucrar y a dividir, etcétera, etcétera. Bueno, eso es más o menos sobre lo mismo. Isaac, si quieres pasamos a lo que sigue ya. Pasa. Bueno, una vez el daño hecho, ¿qué hacer? Entramos ya en la reparación. Bueno, este es el famoso modelo de los niveles de presencia en relación. Estas son todas las relaciones que podemos tener los seres humanos entre nosotros. Está la relación próxima cercana. Aquí hay un error. Esto era relación distante y lejana. Estas dos de acá. Y aquí hay una línea punteada, y entonces cuando recién acabamos de conocer a una persona entramos con una relación lejana, distante. Es esta de acá.
Y poco a poco lo conocemos, lo saludamos, nos introducen a los dos, empezamos a ver qué cosas tenemos en común, qué no, y a través de estar mucho tiempo en interacción, podemos escalar de la relación distante a una relación lejana. Estas están llenas de reglas y nosotros juzgamos a la otra persona por cómo se viste, por cómo habla, por qué cosas dice, etc. Luego brincamos una valla impresionante y entramos en la relación cercana. En la relación cercana ya no hay tantas reglas y entonces la persona se ha acercado más a nosotros, la conocemos mejor y podemos interactuar con ella. Se incrementan los niveles de confianza. Aquí la confianza todavía es muy pobre, pero aquí la confianza es mayor. Y si se sigue trabajando la relación, entonces llegamos a una relación próxima. Y ya como un regalo, y a veces, y con algunas personas, no muchas, podemos tener una relación íntima. La relación íntima es cuando dos circunferencias concéntricas han perdido su concentricidad y se han proyectado mutuamente, generan el encuentro. Y ese encuentro es una relación íntima. Y en estas relaciones íntimas, incluso con nuestro ego superior, podemos hablar de las partes internas, o con el ego inferior, estas relaciones íntimas, cuando son con las porciones superiores, son un verdadero regalo. Cuando son entre dos seres humanos o entre varios seres humanos, también son un regalo. Entonces, la gran fraternidad, la fraternidad absoluta, la fraternidad sobrenatural, la fraternidad divina, trabaja más o menos en estas zonas. La fraternidad humana más próxima a ellos sería la relación próxima, pero con algunos atisbos momentáneos en donde pudieran darse este tipo de relaciones. Y después bajamos otra vez a esta realidad. Entonces, en esta zona, el acuerdo acerca la emoción, las partes más altas del amor y bajas del odio repulsivo. Y en estas partes de abajo, el conflicto que separa, aleja. La emoción, partes más bajas del amor y las altas del odio repulsivo. Bueno, aquí tenemos una de las guías que nosotros podemos llegar a trabajar y generar modelos para que la gente pueda vibrar en este sentido. No es fácil, hay que hacer un montón de cosas para aquietar a los egos inferiores, es complejo, pero es algo que se puede hacer con toda la metodología que nos han heredado los grandes seres que han nutrido a la sociedad teosófica con todas estas obras que ya conocemos. Isaac. Creo que hay un ejemplo del tema de la herramienta, creo que una de las herramientas importantes es el discernimiento. En el librito de A los pies del maestro y en otros autores se menciona que es una de las herramientas que nos puede ayudar para poder por lo menos estar en una relación cercana con atisbos a una relación próxima. Discernir en nuestra relación sobre aquellos aspectos que no nos parezcan tan importantes y los que nos parezcan importantes. Ser capaces de decir, bueno, este aspecto y este otro, pues a mí no me afecta, no es importante, y la persona quiere que lo vea así, pues vamos a aceptarlo, y eso nos va a dar un acercamiento, una cercanía a la otra persona. Cedemos en aquellas cosas que no son importantes y nos mantenemos firmes en aquellas que son importantes, como nuestros principios, ¿no? Como aquello en lo que profesamos, etcétera. Muchas veces no es nada difícil en una relación, a pesar de a veces de tener caracteres parecidos, ¿no? Porque a veces los parecidos son los que más chocan. Si uno de los dos tiene esa capacidad de decir, bueno, esto a mí no me afecta, si lo quiere así, él o ella, que lo haga, yo no digo nada, porque está bien, le damos gusto a la persona. Y va uno cediendo en cosas que no tienen importancia para la persona, pero quizá para la otra sí lo tiene. Y en el trabajo teosófico es muy frecuente esto, que pudiéramos ponerlo y aplicarlo. Cuando llegan los miembros nuevos y queremos que los miembros nuevos a veces parezcan que ya llevan años y se comportan, ser más formales y cumplir con todo lo que pedimos, pues tenemos que tener primero esa flexibilidad para entender que están empezando y que discernimos que esos elementos a los que nosotros estamos señalando no son tan importantes como, por ejemplo, la práctica, el estudio, vamos a llamar por ejemplo, yo pongo el estudio diario y la práctica de alguna cualidad, ¿no? Que son ya de más peso. En otras palabras, aplicar
yo no diría el sentido común, pero podrían ustedes usarlo si quieren, discernir entre lo importante de lo no importante puede ayudar mucho a mejorar nuestras relaciones en los grupos y en la sociedad. Sí, el discernimiento es súper importante, pero es necesario ubicarlo. Discernimiento en el sentido esencial es la capacidad que tenemos los seres humanos de encontrar lo más relevante dentro de una gran cantidad de elementos. Por eso ya se comentaba que en los estados crepusculares, cuando vemos pocos elementos, pues poco podemos realmente discernir bien si no hemos visto todo. Pero lo más importante es la ubicación. Si la ubicación es fraternidad, es más fácil discernir. Porque entonces el líder, el director, el presidente y todos los líderes que son morales por la cantidad de años que tienen en la sociedad, dicen, aquí se trata de hacer fraternidad. Y ahora sí vamos a discernir de todo lo que vemos alrededor, cuál es lo más importante para crear fraternidad. Pero ya sabemos lo que estamos buscando. Si no, nosotros dejaríamos de manera implícita el tema de la fraternidad. Entonces, hay un tipo de reflexión selectiva, que es esta del discernimiento, que también podría ir sobre la involución. Es decir, ¿qué sería un discernimiento sobre la involución? Pues una persona que quiere hacer el mal, pues pone un montón de cosas y selecciona cuál es la más importante para poder hacer lo que quiere hacer. Por esas razones que hay que ubicar muy bien. Y es una prebenda del líder, el que ponga, aquí hay que hacer, obviamente, desarrollo interior, aquí hay que hacer cuidado del legado teosófico, aquí hay que hacer respeto a las cartas de los Mahatmas, aquí hay que hacer cualquiera de las cosas que él proponga y que tengan que ver entonces con el quehacer teosófico. Pero una de las más importantes, ya habíamos visto, era la fraternidad. Entonces, lo que hacemos es poner una pizarra con todas las cosas que se pueden hacer y determinamos cuál es la más importante, la que nos puede llevar con más facilidad a eso que queremos. Y ahí es donde ya entra el discernimiento. Bueno, eso otra vez sobre el tema que habíamos visto, vamos ahora con movimientos de pausas, los latidos del corazón, ritmo, acción, consideración. Ser consciente, explorar para poder hacer. Este es un juego de colores. Nos dice HPV entonces cuáles son los colores del ego inferior, que es el verde, y hay un verde muy bajo, que sería la parte más baja del ego inferior, uno medio y uno alto, y luego los colores del ego superior, que nos dice que son azul, y tenemos un azul que es más intenso, menos intenso y más claro. Entonces soy consciente de que cada pensamiento como teósofo, palabra y acción que decida, tendrá implicaciones en la luz astral y afectará a toda la unidad de vida. ¿Qué tan conscientes somos? Salvador Díaz Mirón dijo, hay aves que cruzan el pantano y no manchan su plumaje. Es posible, pero tienen que estar como muy concentradas. Queremos aprender con humildad, queremos desarrollarnos, queremos aplicar la sabiduría para cruzar ese pantano. Y de alguna manera poder decir, ese plumaje, el impoluto es de los míos. No para presumir, sino para ayudar, para servir de ejemplo. El lodo es la mente inferior y kama. La luz que no mancha el plumaje es el mana superior, la luz búdica. Tenemos que percibir, esclarecer antes de decidir. Y después decidir con conciencia. Aquí es donde viene el discernimiento de lo que vamos a pensar, a decir y a hacer. Habrá que presentar las opciones y sus consecuencias y luego actuar en consecuencia. Tenemos también, aparte del discernimiento, esclarecer. Es decir, si pasa esto, ¿qué pasará? ¿A qué me comprometo? ¿Qué sucede? Etcétera. Y entonces tenemos aquí todas las opciones, suponemos que tenemos una pizarra enorme y vemos de todas cuáles van por acá, cuáles por acá, cuáles por acá, cuáles de aquí, de aquí, de acá, y automáticamente desechamos las que van mal y de estas todavía tenemos que decidir, y así nos lo dice Krishnamurti. Dice, entre lo bueno y lo malo pues es muy fácil, pero entre dos cosas buenas ya es un poco más complicado. Y cuando lleguemos a las últimas opciones, tendremos en la parte alta dos cosas muy buenas y otra cosa muy buena, y cuál es la mejor de las dos cosas que son muy buenas. Ese es el arte de discernir, que es todo un tema, que ya en algún momento, cuando haya oportunidad, Isaac, podemos dar un taller de puro discernimiento, porque el discernimiento tiene muchos bemoles que hay que aclarar, sobre todo para llevarlos a la práctica. Bueno, Isaac, este es el modelo de las cazuelas o de los botes, sí, donde un colectivo de 20 personas hace una serie de sugerencias para contribuir a la fraternidad, y entonces el coordinador empieza a ponerlas en estos recipientes, y vamos descartando las que, a decir de la mayoría,
no van a ayudar para que la fraternidad se dé en ese grupo, y poco a poco nos vamos quedando con las más importantes, y una vez que estamos con las más importantes, hacemos una selección de las más importantes para poder llevarlas a la práctica como uno de los objetivos de cada rama o de cada grupo de estudio o lo que fuere. ¿Quieres comentar alguna cosa de aquí? Sí. Yo me recuerdo la anécdota que creo que ya repetí en la sesión anterior que hizo Krishnamurti sobre esa mujer que se le acercó para preguntarle que, pues, que tenía ya un problema porque había prestado dinero a otra persona, miembro también del grupo, y que no le quería pagar, y porque era tan fraternal ella que pues no se atrevía a exigirle, incluso ante las autoridades, que era una cantidad muy fuerte. Krishnamurti giró y la vio y le dijo, mire señora, el dinero es suyo, usted tiene toda la, vamos a decir, el derecho de exigir al señor que le devuelva su dinero y de llevarlo, si es necesario, legalmente a esa exigencia para que se la devuelva. Este ejemplo puede ayudarnos a ver que el concepto de fraternidad lo podemos tener muy equivocado, ¿no? De ser buenitos, buenitos. No se trata de eso. El ejercicio que dice Enrique valdría la pena practicarlo en las ramas o en los congresos de la sociedad para, vamos a decir, cuáles son las pautas de fraternidad que tratamos en esta organización, en este grupo, en esta rama, de respetar hasta donde podamos en nuestra vida personal y en el grupo. Porque a veces el concepto de fraternidad es equivocado, no sé, el de solapar todas las cosas que me hagan, el que me insulten y yo nunca diga, oye, por favor, no es necesario, no recibo tu regalo, como decía el Buda. El mismo Buda decía, yo no recibo tu regalo cuando un hombre le estaba insultando. Entonces, ¿qué es fraternidad? Es la parte del egoísmo, Isaac, que comentábamos, ¿no? Es la parte del egoísmo. Tú estás trabajando para tu siguiente encarnación y entonces crees que haciendo el bien y lo que fuera es suficiente porque estás pensando solamente en ti. Sí, sí. Por eso definir fraternidad es necesario porque tenemos una equivocada concepción. Sí, aquí, por ejemplo, el ejemplo que ponías de Krishnamurti, ¿qué es lo fraterno? Una de sus muchas definiciones es cuidarnos entre todos. Es decir, una fraternidad, se cuidan como hermanos. Y luego viene la pregunta, cuando yo tolero que me robe un hermano, ¿lo estoy cuidando? Y empieza el debate. Dice, no, lo estás ayudando a que se condene. Estás generándole todo el camino, te estás quitando de enfrente para que la persona haga de las suyas y de alguna manera comprometa su siguiente encarnación. Y si la persona entra en esa reflexión, se da cuenta entonces que lo inteligente y lo fraterno es reclamar lo que le corresponde y evitar que robe el que roba, por lo menos a ella, para que de esa manera se pueda reducir su carga kármica para la siguiente encarnación. Este sistema de profundización es más fácil hacerlo entre teósofos por la calidad del conocimiento que tenemos, pero realmente cualquier ser humano lo puede hacer. Y entonces empezamos a entrar en la profundización de lo que realmente es fraternidad, como ya lo comenta aquí Isaac. Bueno, pues esta es la zona fraterna, ya lo habíamos visto, la aproximación intensa es más o menos la otra que ya habíamos puesto, y luego las posibilidades, las aproximaciones leves, la repulsión leve, repulsión media y repulsión intensa. Vamos a encontrar en los diferentes grupos teosóficos, pues esto, algunas cosas están, alguien tira muy fuerte para acá, para hacer una división, y alguien tira muy fuerte para lograr una reunificación o tratar de reparar lo que sucedió, y aquí se están midiendo las dos fuerzas, y esto hay que trabajarlo de alguna manera. Y por supuesto, la fuerza que debe prevalecer es la fuerza que integra. Es decir, pase lo que pase, yo no me voy a pelear contigo, yo no me voy a enojar, no me voy a enojar. Porque esta persona puede decir, no, esto es condicional, si tú haces tal cosa, yo me voy a enojar contigo. Y tiene una repulsión media y esto entonces se debe integrar. Lo que estamos viendo aquí son las posibilidades de gestión del conflicto. Cómo se gestiona el conflicto viendo la potencia de las fuerzas que están de alguna manera desordenando. La fuerza de una o dos o tres personas que van en repulsión media, hay que medirla, la intensidad, la fuerza, etcétera, y luego la fuerza del grupo que trata de colegiar y de reunirlos a todos en su conjunto. Y esto a veces es difícil, pero hay modelos también. Hay modelos a través de los cuales los que están en repulsión media son invitados a participar no al núcleo general del grupo, pero sí a una parte contigua, grupal. Y entonces se hacen un montón de cosas para que esto pueda suceder. A eso voy con que hay mucho trabajo que hacer en la parte de discernimiento y reparación, pero este es otro de los muchos ejemplos que hay al respecto.
¿Algún comentario, Isaac? No, no está bien. Pasamos a lo que sigue. Bueno, pues lo mismo, aquí tenemos el sí mismo que brilla, la parte de Buddhi, la parte del manas superior, el pensador, y el manas inferior, la noción del yo y ego inferior. Autoconocimiento para poder trabajar esto. Y vamos a encontrar entonces que algunos de los pensamientos que tenemos, algunos de los deseos provienen del manas inferior, otros ya están muy elaborados y una parte del manas inferior, ya Ahamkara, están metidos, pero están vibrando acá. Y otros ya vienen de muy arriba, del manas superior, y otros vienen todavía de más arriba. Entonces, este es un discernimiento más peculiar. En este discernimiento, ayudados de un grupo que tenga suficiente estudio, es decir, que ya tenga sus años leyendo teosofía, entre todos nos ayudamos para ver en dónde están esos pensamientos, en dónde están esos dichos y en dónde están esos hechos. Y son hechos que parecen muy buenos, pero que no lo son tanto, o son dichos que en realidad son muy malos y parecen buenos. Y eso otra vez es una discusión y esclarecimiento. Es una enorme discusión y esta discusión se llama clarificar, es esclarecer. El esclarecimiento lo hacen varias mentes para que la gente pueda quitar las máscaras de lo que está haciendo y entender realmente cuáles son sus verdaderos motivos y de esa manera pueda ayudarse en su propio desarrollo, en desarrollo interior. Isaac. Bueno, aparte del trabajo de las ramas de los centros de estudio, tiene que ver mucho con el esclarecimiento. A veces quizá en la primera nivel, pues el esclarecimiento de la enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir Annie Besant o Led Bitter? Y poco a poco, esclarecer nos va llevando a profundizar en algunos aspectos, ¿no? A veces, aquí la intervención de los miembros que tienen más preparación y que se han ido desarrollando más, pues es necesario porque ellos inspiran a que los demás puedan ir esclareciendo y entendiendo por qué. Uno a veces se pregunta, ¿por qué he llegado a la sociedad teosófica? ¿Qué puedo darle yo a la sociedad teosófica, por ejemplo? Y uno se va a dar cuenta que esa enseñanza o esta enseñanza nos descubre un universo interior y nos acerca a la verdadera naturaleza de la que somos. Entonces el esclarecimiento, sobre todo al principio, es muy, muy importante y quizás después también, pero en los primeros niveles casi todos hemos tenido a veces que hacerlo por nuestra cuenta y no siempre ha sido esclarecimientos vamos a decir, muy efectivos. Sí. Sí, bueno, y aquí viene un diálogo que ya ustedes pueden hacerlos, algunos de los diálogos que aparecen acá sobre el encuentro de cómo ver a Dios a través de la mente. Bueno, es un diálogo muy largo, esto es nada más un pequeño ejemplo de esclarecimiento, de cómo van algunos buscadores que recién entran en las logias preguntando y cómo se les va contestando para que ellos, los contestamientos nunca son en el formato intelectual directo, son en forma fabulada, ya sabemos que es normalmente como hablan las grandes escrituras de estos temas. Bueno, ahí se les queda a ustedes de tarea este tema. Bueno, estamos conectados con el todo, esa es una realidad, también hay que explicarla para que se entienda y no quede nada más como una parte teórica. Entonces tenemos los ciclos externos a nivel macro, ¿cuáles son? Pues Manvantara y Pralaya, y abundar, y no nada más lo aprendas como pericos, es medítalo, obsérvalo, defínelo, intégralo, o sea, es un conocimiento que debe estar vivo en tu interior, no nada más, no lo vas a archivar en un libro. Y hay que ver las intercorrelaciones que hay entre todas las cosas. Y aquí tenemos un ser humano, el del corazón metafísico, en la parte central, la parte que es más materializada, la parte que es más espiritualizada, que tiene conexión con montones de objetos en el cosmos y que tiene conexión con muchos de los ciclos que todos vivimos. Entonces tenemos ciclos humanos, ciclos medianos, ciclos solares, tenemos ciclos galácticos, ciclos universales. Todos son ciclos y yo y tú y todos estamos metidos en esos ciclos y estamos todos en un ciclo teosófico, es decir, estamos formando parte de una logia y por lo tanto estamos compartiendo el ciclo de la propia logia y el ciclo que la logia hace sobre todo nosotros. Y necesitamos imágenes, reflexiones, guardarlas y entenderlas y sobre todo vivirlas. ¿Y cómo puedo yo tener resonancia con todas estas cosas o estas cosas tener resonancia en mí? Pues si hay alguien que lo duda, es porque está vibrando por aquí abajo. Y el que vibra más arriba, pues le da la mano y lo jala y lo ayuda a que pueda integrar esta realidad, sin necesidad de una imagen de este tipo. Isaac. El tema de la conexión con el todo, con la unidad de vida, con la vida una,
Es un tema quizá que es la esencia de la enseñanza oculta, ¿no? El tema de la fraternidad universal. Lo escuchamos desde que entramos en las ramas, porque la mayor parte de la literatura básica que vamos estudiando y de los estudios y de las reflexiones que se hacen, etcétera, nos habla de la vida una, de la que estamos contenidos. Es más, las tradiciones religiosas ya nos hablan de eso. Y ahora la ciencia, sobre todo la física cuántica, pues nos las viene a refrentar. ¿Por qué es tan complejo para muchos entender lo de la vida una? Ahí está el famoso anatema de la separatividad. La separatividad que muchos de nosotros está tan marcada y tan vamos a decir, tan introducida en nuestra estructura psíquica, psicológica, nos impide acercarnos incluso hasta intelectualmente a este concepto de la conexión con el todo. Hemos vivido por vidas, visiones muy materialistas probablemente, y en esta estamos más o menos recibiendo y heredando parte de ello. Ahora, también por evolución necesitamos de alguna manera vernos separados de los demás. Ustedes analicen, si no hubiera esa separatividad, esa luz y oscuridad, esa mente autorreflexiva que se ve observando el cosmos alrededor, ¿podríamos trascender nuestras limitaciones? Mucho del trabajo que se llega a hacer para poder conectarnos con el todo empieza desde la forma más básica, que es la separatividad, el anatema, el gran anatema que nos dice la voz del silencio. Sentirnos separados de los demás, de la naturaleza, de los animales, de todo, cuando en realidad somos uno con el todo. Y somos el todo en pequeño, si quieren verlo así. Somos el microcosmos del macrocosmos. Pero mentalmente la personalidad se ve separada de su entorno, se ve como hasta el centro donde todo está girando. Es natural, somos la copia de los principios superiores limitados en planos inferiores materiales. Y ahí la reducción nos hace ver que todo está separado de nosotros, pero que es necesario para que vayamos superando esa separatividad, esa envidia, esos apegos que son parte de esa estructura de separatividad. Las últimas fases, se puede decir, las fases finales de la realización, tienen que ver en vernos conectados con el todo. Hay una graduación de esta conexión. Ya Pablo decía que emanamos de aquella fuente, vivimos en él y a él volvemos. O sea, siempre hemos estado usando el concepto de Dios, hemos estado con él en Dios. Somos contenidos por Dios. Nuestro mundo es un mundo sagrado porque es lo divino y nosotros estamos dentro de él y ahí envuelve todo el universo. Eso puede ser intelectualmente ya importante si se nos esclarece, incluso por pruebas de indicios que vemos alrededor, aunque no lo hayamos vivido como experiencia interna, que es la necesidad más importante de un estudiante de la tradición oculta. Sí, Enrique. Bien, vamos a continuar. Lo mismo, lo que ya sabemos, la evolución de átomo regente, mineral burdo, mineral refinado, vegetal burdo. En esta zona de acá es donde pasa todo, es donde está la antacarana. Entonces, toda esta enseñanza igual en las logias tenemos que profundizar en ella. Igual para que de alguna manera la gente pueda introyectarla y entender que es así y observarla en la vida diaria y no ponerla como nada más un mero conocimiento intelectual. Esto es todo un tema, es un tema muy importante, pero para construir fraternidad vamos a descubrir que todos somos lo mismo cuando estamos observando estos planos y los estamos integrando. Y entender que el menos desarrollado que yo, soy yo cuando estaba en soy yo viendo mi álbum de vida y soy yo cuando tenía 7 años, soy yo cuando tenía 8 años y el más adelantado que yo soy yo cuando tenga 80, cuando tenga 90 años o cuando esté en otra encarnación. Todos ellos son lo mismo que yo, pero eso todas son como verdades intelectuales que es necesario profundizarlas con esquemas, con imágenes, con visualizaciones, con trabajo, con talleres, para que la gente entonces pueda observar los efectos de ser de esa manera y el camino que cada quien debe transitar y que no se puede acelerar
en demasía o lentificar, pero que sí se puede estorbar. Ese es el famoso esclarecimiento, basado en los grandes esquemas que todos tenemos. Si quieres paso la que sigo, Isaac, para que podamos llegar ya a las soluciones. Sí. Es el pensamiento cámico, es un pensamiento que está muy vinculado a la parte baja del ser humano, y este es cómo ocurre el pensamiento. Se supone que tenemos regentes filtradores que pueden estar semi-activados o no activados. Entonces, Kama tiene un deseo. Por cierto, quisiera pasar un video chiquito del Sanguru, que es una conferencia que dice que cómo le hago para nunca enojarme. Es el video pequeñito, y lo llaman a dar una conferencia en un lugar de mujeres voluntarias, y él hace una conferencia muy pequeña, como de 5 o 6 minutos, y explica con mucho cuidado cómo es que se dan las condiciones para que no pase el que la persona pueda ser tentada para enojarse, pero da definiciones muy interesantes sobre lo que es el deseo personal y la visualización integrativa. Y entonces, cómo pueden estas personas cambiar el deseo egoico para una visualización que pueda incluir toda la realidad que tiene enfrente. Entonces tenemos aquí las solicitudes de pensamiento que hace el Kama, y antes de llegar a la estructura que va a tomar decisiones, el regente filtra, y puede ser que demore y analiza para poder analizar lo que Kama está pidiendo, puede autorizar el paso, y aquí está el deseo de penetración, y el regente filtrador no activado pues entra. Si el regente no está activado, esto entra rápido hasta el pensador. Pero si el regente está activado, entonces puede demorar para analizar, y después de analizar ya puede permitir, puede aceptar o rechazar, en cuyo caso ya no entra a esta estructura lo que Kama quiere. Es parecido a lo que hizo Freud del id, del ello, que serían todos los instintos, y el superyo, que sería como el organismo moral que está evitando que la información pase. Después el pensador, una vez que ha entrado esto, pasa, elabora y piensa de acuerdo al deseo, y entonces tiene varias opciones. Este es un pensador que ordena un comportamiento cámico, es decir, altamente intuitivo, y organiza y realiza el comportamiento cámico, que a su vez va a originar división enemistante, y el karma toma nota por las implicaciones. Es decir, una persona de cualquier logia que es muy quisquilloso con la puntualidad, y uno llega reiteradamente o por tercera vez tarde, entonces su parte cámica vuelve a tocar la puerta y decir, no es posible soportar esta situación, hay que poner un hasta aquí, hay que poner una corrección. Y si está el regente filtrador activado y lo tenemos en modo fraternidad, dice, el tipo podrá llegar tarde las veces que le plazca y no voy a pasar eso al pensador. Pero si está desactivado, lo pasa al pensador, el pensador lo ve razonable, que después de 3 veces hay que llamarle la atención, y entonces el pensador elabora y piensa de acuerdo a la solicitud de Kama, es decir, algo oscuro, y entonces ordena un comportamiento cámico, pero desde ahí se nota como demasiado insultativo, demasiado molesto, demasiado agresivo con la persona que ha llegado tarde, y entonces la persona recibe aquello, y aquí lo que se hace es acentuar la división enemistante, y el karma toma nota, y entendemos que el que ha fallado aquí es la persona que lleva el control por haber desactivado al regente filtrador y por no haber reconsiderado la solicitud que hace su Kama sobre un condicionamiento propio, que ha pasado por alto que la verdadera visión de todo esto es la fraternidad. Isaac. Yo ahorita que estaba, antes de que estuvieras pasando esta, bueno, también con esta, estaba recordando la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta que viene en el proemio que recomendamos a nuestros asistentes a esta conferencia que la consulten. Vayan a la doctrina secreta, tomo 1, proemio, y busquen la tercera proposición fundamental. Ahí nos dice HPB que todos los aspectos búdicos, o sea, todas las almas de los seres humanos, tienen que pasar por ese largo proceso de individuación. Emanamos de la fuente divina, de aquello que es la eternidad, y vamos transcurriendo por diferentes niveles materiales, pasando primero con el mineral, después el vegetal, después nuestra conciencia entra al animal, y de ahí pasamos al humano. No es el final, aunque ahí nos detenemos un largo periodo de tiempo hasta que la autoconciencia se refina. Primero no hay conciencia, emanamos de un universo, de una deidad eterna, donde somos, vamos a decir,
si podemos llamar, conscientes en ese en esa deidad, pero inconscientes en nuestro mundo finito. En ese largo deambular y caer en la materia, que es la involución, nos va haciendo ser, vamos a decir, teniendo esta autoconciencia, primero pasando por la separatividad, por supuesto, traspasando del animal al ser humano, y de ahí, después de un largo periodo, ascender al superhumano, y después a varias vías de evolución, ya para volver a la fuente de donde emanamos. ¿Cómo vamos a regresar? Vamos a regresar con autoconciencia de este universo finito, y tendremos también la autoconciencia, si podemos llamarlo así, de esa eternidad en la que hemos emanado. Esta puede ser una respuesta, dicha HPV, a la pregunta de ¿para qué estamos aquí? Y todo lo que vemos aquí es vamos a decir, recomendaciones para que yo traspase esas etapas de indulgencia, de egoísmo y ambición en que la materia me puede envolver, para salir adelante y pasar a los siguientes niveles. Sí, Enrique. Sí, y es parecido al estado crepuscular, Isaac, porque estamos muy reducidos, vemos que nada más vivimos una sola vida, de lo que podamos amasar, y vamos con la brújula totalmente desactivada, porque nos llenamos de propiedades y de cosas, y al final todo lo vamos a soltar, o sea, y eso es por no poner los elementos suficientes y tener la mira de la realidad muy corta. Entonces lo que hace HPV es abrirla, dice, no, cuate, ha estado aquí miles de veces, va a estar mil más. Entonces, esto es un camino enorme. Ha sido piedra, y ha sido vegetal, y ha sido de todo. Y otra vez, es un conocimiento que si lo intelectualizamos, pues es muy bonito y muy interesante. Pero si lo integramos, es otra cosa. Y el reto es cómo integrar estas enormes verdades. Ese es el reto que tenemos nosotros que descubrir como teósofos. Esto es lo mismo, pero aquí la solicitud de alguna manera ha sido trabajada, que también ya se les quedará a ustedes para que puedan pues vigilarla. Va hacia la unión amistosa. Vean ustedes todo el recorrido de este diagrama, y a su vez cómo el pensador de alguna manera ha podido hacer una mejor deducción de la solicitud que se le ha hecho, y ha hecho menos daño. Y eso implica que, por supuesto, es una persona con más desarrollo, más madurez, que le ha permitido hacer esto. Bueno, el legado teosófico ya lo habíamos visto, los estudiantes buscadores, de dónde viene todo esto, y va bajando. Esta es una bonita imagen nada más para ver cuál es el legado y que lo tengamos en cuenta. Y aquí todos los grandes pensadores que han tenido que ver con que el legado exista, y los estudiantes y buscadores. Es más o menos sobre el mismo tema que habíamos visto antes, nada más es una bonita imagen para tenerla presente. Bueno, ahora sí vamos con cómo reparar. Aquí vamos a mezclar psicología con teosofía. El poderoso secreto de la postura as if, que es una cosa rara, que existe desde hace mucho tiempo, y hay autores contemporáneos que la han trabajado. ¿Qué significa as if? Bueno, lo trabaja Edward de Bono en uno de sus libros. Dice, si usted no puede hacer algo, haga como si. También me comentaba Ángels que su papá decía que a veces dice, yo podré no ser un dios, pero puedo hacer como si fuera, puedo sentarme como se sienta él, puedo imaginar como imagina él, puedo tener un razonamiento similar al que hace el dios en función de toda la literatura que podemos leer. Y entonces don Saturnino hacía como si. Dice, y algo sucede cuando uno está actuando como si, que algo pasa con la estructura externa que está llamando de alguna manera este tipo de vibración, que la persona tiene de alguna manera una experiencia especial, y en esa experiencia especial empieza lo que serían las postrimerías de la reparación. Y dice, visualiza que eres un hombre pequeño, tienes enfrente a alguien, este hombre tiene a alguien enfrente que odia y no puede evitarlo, pero ha decidido cambiar. Ahora el hombre pequeño se ve escalando con mucho trabajo desde una zona verde hasta un pico azul. El verde se llama ego inferior, el azul se llama ego superior, y el camino escarpado se llama Antacarana. Cuando llega al pico azul siente una paz enorme, pero ha sufrido mucho, se ha cansado mucho. Es recibido por un anciano de pelo blanco quien le da una esfera azul con el poder de transformación. Haz como si fueras ese que va subiendo y que ha llegado y que ha tomado la esfera. El hombre que ha escalado ya no es pequeño, es grande y poderoso, y está en paz, y es poderoso porque está en el ego superior. Ahora está frente al sujeto que odiaba y se concentra. Haz como si lo amara, se dice.
Busca la postura, me pondré en la postura de que considero se coloca alguien que ama a otra persona a pesar de ser diferente a él. Busca los pensamientos, buscaré pensamientos de amor y comprensión hacia esa persona. Busca los relatos apropiados, haré un relato positivo de ese sujeto tratando de integrarlo de una manera respetuosa. Busca los juicios concomitantes, haré solo juicios compasivos de esa situación. Y si después de todo esto no consigo que la persona que es muy diferente a mí se integre, por lo menos ya hice todo un trabajo de reparación. Esta reparación es el poderoso secreto de la postura as if, como si. Isaac. Bueno, pero podemos decir que a veces hay personas, por ejemplo, hablar del rencor, del odio. Uno puede encontrar que hay personas que no sienten el odio como lo siente la mayoría. Probablemente porque en otras vidas lo trabajaron. Y a veces, a pesar de haber vivido experiencias muy duras, donde ese odio podía salir contra otro, la persona permanece equilibrada y sí, siente rechazo, que es muy diferente, pero no odia, no guarda rencor. Obvio, eso sería un individuo que lo ha trabajado en otras vidas y que ahora no tiene ese tema pendiente. Pero probablemente ese individuo tiene otras cosas pendientes que no ha podido todas superar. O sea, lo quiero decir así porque el odio o el rencor o la agresividad es uno de los 3 venenos que tiene la rueda de la vida, ¿no? El rechazo, o el apego es el otro, y después la ignorancia. Son los 3 elementos que nos mantienen encadenados a la encarnación humana. Si sabemos nosotros dar un paso para poder ir superando sobre todo esa violencia, esa agresividad, ese rencor que tenemos, cuando alguien o algo no salió como a mí me gustaba, o me hicieron algo, me dañaron, sería un paso muy importante. Al menos es una sugerencia a la que podríamos llegar todos. No vamos a negar que puede ser que no empatice con la persona, pero no siento ni odio ni rencor, simplemente me veo incompatible de tener esa relación. Y ahí ya el paso sería muy importante. Sí, Enrique. Bien, vamos con algún otro remedio. Modelo PNI, también de Edward de Bono, dice, con esta técnica creativa podemos conocer las fortalezas de una opción específica para hacer comunidad, asumir los riesgos y valorar elementos o el potencial de una determinada situación. ¿Qué quiere decir PNI? Es positivo, negativo, interesante. Entonces, positivo nos permite ver los aspectos positivos y fortalezas de una situación que supuestamente estamos buscando, fraternidad. Negativo nos llevará a ver todas las debilidades y riesgos que compromete esta misma situación si es que nosotros tratamos de convertirla en fraternidad. Interesante, explorar un área de la situación que no es ni negativa ni positiva y por lo tanto es interesante. Y aquí viene un ejemplo. Si conocemos la verdadera naturaleza y esencia de las emociones, deseos, podremos vigilar nuestros pensamientos y palabras y obras a la perpetua luz de la conciencia y del análisis y de los demás de la luz de la conciencia universal, que nos muestra que los deseos de todos son los deseos de cada uno. Entonces, aquí tenemos deseos y emociones que determinan fraternidad o deseos y emociones que determinan no fraternidad. Aquí las separamos. Y luego, estas vienen del conocimiento, naturaleza y esencia, luz perpetua de la conciencia, y aquí el vigilante, es decir, estar atentos. Los hábitos negativos, insidiosos, ahamkara, deja de tener cosas a costa del sufrimiento de los humanos, frívolo, pasajero, placer, etc. De este lado, la vigilancia nos lleva a advertir y conocer. Como vigilo, no me voy por aquí. Como vigilo, mejor me voy para advertir y conocer. Y en conocer y vigilar, entonces tengo las fases previas, pensamientos, palabras y obras muy meditadas, control, trascendencia gradual. Este es el ejemplo, es pues es una especie de mindfulness, pero en este caso es un mindfulness no como está descrito en la actualidad, sino es un mindfulness en relación a la toma de decisiones, en relación a lo que voy a hacer. Entonces, el advertir y conocer que si dañamos y herimos y perjudicamos al prójimo es a causa de nuestro insidioso ahamkara de obtener algo a costa del dolor de nuestro hermano, aunque la obtención sea el más frívolo y pasajero placer de un sentimiento, emoción, de orgullo o menosprecio. Esto es de Bhagavan Das. Al advertirlo y conocerlo, trascendemos gradualmente el poderoso influjo del deseo que durante tanto tiempo nos mantuvo atados al renacimiento como causa de miserias humanas. Entonces, Bhagavan Das, este esquema lo hicimos en relación a lo que Bhagavan Das explica.
Y de alguna manera la clave es estar atentos, siempre estar atentos, antes de hablar, antes de pensar, antes de hacer cualquier cosa, antes de reaccionar a una situación. Es vigilar y vigilar. Y la primera forma de vigilar es discernir. Esto ayuda o no ayuda, esto va a favor o va en contra, esto, etcétera, etcétera. Es muy parecido al confucianismo, de que si lo que vas a decir no ayuda, mejor cállate la boca, que presupone que la persona está de alguna manera concentrada en que lo que va a decir ayude. ¿Pero ayude a qué? Pues otra vez a la fraternidad, que es lo que estamos trabajando para evitar el conflicto. Isaac. No, está bien como lo explicaste, sí. Había un ejemplo por acá que había yo puesto, pero aquí está. Es un ejemplo de Facebook. Positivo, acerca a quienes están lejos, nadie lo puede dudar. Negativo, aleja a quienes están cerca. Están tan metidos en Facebook, nos alejamos de los que están cerca y nos acercamos a los que están lejos. Interesante, encontramos gente con intereses afines. Esto no es ni bueno ni malo. Esto es malo porque nos olvidamos de los que están cerca, porque estamos con el teléfono y no les hacemos caso, y lo positivo, que acercamos a los que están lejos. Permite investigar comportamientos y gustos de grupos humanos, positivo. Es vulnerable a la privacidad por fotos y otros archivos que se suben y que no están autorizados por nosotros. Interesante, es una herramienta susceptible de hacer negocio, etc. Bueno, era un poco del modelo que queríamos compartir. Otro modelo, desarticular los deseos. Entre el conocimiento y la voluntad, entre conocimiento y voluntad está el deseo-emoción. Ojo, todo lo que sé, que es conocimiento, y lo que quiero hacer, que es voluntad, entre los dos está el deseo-emoción. La emoción se cuela entre estos dos, dice Bhagavan Das, y de alguna manera puede contaminar la acción, ya sea contaminando al conocimiento a través de la mente racional o contaminando a la voluntad a través de hacerle suponer a la voluntad que está respondiendo al deseo cuando en realidad, perdón, al conocimiento cuando en realidad está respondiendo al deseo-emoción. Bueno, entonces, entre el conocimiento y la voluntad está el deseo. Una vez resuelto el tema del conocimiento esclarecedor y un deseo o emoción orientado al desarrollo, entonces se utilizará el Isa Shakti para poder de la voluntad, fuerza del deseo, una de las 6 fuerzas ocultas de la naturaleza, el poder de la voluntad que, ejercitando las prácticas de ocultismo, engendra las corrientes nerviosas necesarias para poner en movimiento ciertos músculos y paralizar otros, dice Bhagavan Das. Pero aquí está de alguna manera el secreto del flujo. El conocimiento, una vez que genera la visualización, debe estar atento a la intromisión del deseo-emisión. Por lo tanto, entonces hay una doble vigilancia. La primera vigilancia es cuando se hace la visualización, quiero trascender y generar muchos beneficios para mi logia, y luego cómo se mete la emoción. Y decir, bueno, pero yo creo que estos otros de aquí de la logia mejor no, y si como los metamos a todos vamos a tener problemas porque van muy lento, y empezamos a decir barbaridad y media, y se empieza a alterar la parte inicial, y al final la voluntad, que es la que va a convertir esto en acción, ya se contaminó por el deseo-emoción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Desarticular el deseo. La desarticulación del deseo es de alguna manera hacer un escrito respecto al conocimiento original y repetirlo y vigilar la intromisión del deseo una vez que estoy a punto de ejecutarlo, porque aquí aparece entonces la envidia, los celos, el enojo, el malestar y por lo tanto el deseo de corregir cosas que bajaron desde muy arriba, desde los campos sutiles, y ahora que están ya en los campos intermedios, el deseo empieza de alguna manera a hacerle recortes importantes para que la voluntad al rato lo convierta en acción. Entonces, aquí están pasando cosas, dice Bhagavan Das, que hay que arreglar, y entonces el modelo es desarticular los deseos. Isaac. Bueno, aquí volvemos a lo mismo de la atención. Poner atención mucho a todo este proceso que acabas tú de describir, observarlo. Y sobre todo cuando tomemos decisiones donde las emociones tienen mucha influencia, pues ser capaces de postergarlas para que cuando se tome la decisión sea una decisión equilibrada hasta donde podamos. Ya se dice mucho que cuando estamos molestos no deberíamos tomar decisiones. La mayor parte de ellas no están ubicadas ni intuidas correctamente. Entonces, cuidar esto es muy importante. Sí, Enrique. Sí, porque hay varios ejemplos de esto, de una persona que ha estado vibrando muy alto por hacer lecturas teosóficas muy fuertes, y un día domingo se levanta por la mañana y de pronto le viene la inspiración y dice, yo voy a dar el 30% de mi salario de los próximos 3 meses para esta fundación que se dedica a ayudar a los niños de la calle.
y se compromete. Pero cuando empiezan a pasar días para que llegue el día de la paga y pueda dar ese 30%, esto que bajó de muy arriba ahora está vibrando en la parte media entre el ego superior y el inferior. Y entonces se mete el deseo de emoción de abajo, es decir, del ego inferior, de karma. Dice, pero qué disparate acabas de decir, ¿cómo que 30% de lo que ganas? Es una barbaridad. ¿Quién de los otros teósofos de tu logia está dando 30%? Te vas a ver como un animal, no sé, está totalmente mal gestionado. Yo te sugiero, y empieza esto a golpear muy fuerte, y la persona dice, bueno, yo creo que mejor a partir de enero, o yo creo que en vez de 30%, pues mejor que sea el 15% o el 10%. Y esos ajustes vienen de la intromisión del deseo de emoción antes de que el conocimiento llegue a la voluntad y haga lo que realmente los campos superiores quieren. Porque la parte más sutil de la naturaleza, que es totalmente desprendida para ayudar a los demás, funciona muy diferente que la parte media del ego, en donde están estas dos fuerzas chocando. Por eso entonces hay que desarticular el deseo, si es que realmente queremos crecer en fuerza. Y esto ya sé que es complicado, pero bueno, la idea es poder entender el modelo que daba Gavandas. Me parece, yo como psicoterapeuta que soy, lo constato totalmente, es real. A veces bajan cosas de muy arriba y luego ya les damos aquí una manita de gato para que queden más suaves, más acorde a todos los principios que son más bajos, y terminamos haciendo menos bien del que originalmente queríamos. Seguro. ¿No? Sí, Bueno, sí, seguro. luego, pues sí, cada ratito nos pasa. Como parte del pensamiento lateral, actúa removiendo supuestos. Bueno, aquí nos falta otra técnica que es el 4x4x4. A ver dónde está esa, déjenme ver. Poderoso de Asif. Bueno, creo que viene más adelante. Como parte del pensamiento lateral, aquí está, modelo 4x4x4, el razonamiento colaborativo. Este es un modelo que inventó un norteamericano que me parece muy interesante. ¿Y a qué se refiere? Bueno, está el razonamiento fluido, hay 4 cuadros aquí, razonamiento rígido y el fluido. El fluido es el que se puede transformar, el rígido no. Y luego aquí está la lógica. Digamos, el peor escenario es este, es razonamiento rígido con lógica lineal. Y luego lo mejor, razonamiento fluido con lógica o razonamiento fluido con fantasía. Y este es un razonamiento confrontativo. O piensas como, o es como quedamos y punto. Y luego está el razonamiento colaborativo y el modelo 4x4x4. Y en este razonamiento lo que hace este autor norteamericano es formar un grupo de 16 personas, me parece, no me acuerdo, pero creo que sí. Y les pide que hagan 4 propuestas, por ejemplo, para que se pueda vivir fraternidad en la logia. Y entonces hay grupos perdón, primero son individuales. Y entonces en grupos de 4, pero lo hacen individualmente. Y ya que cada quien tiene sus 4 propuestas, los forma en parejas. Ahora, esta pareja tiene 8 propuestas. Discuta, pero con gran profundidad, para que eliminen las 4 menos importantes y se queden en esta pareja con las 4 más importantes de los dos. Y vuelve la discusión. Y ya que se terminó la discusión, esta pareja, que ahora son 2 personas, tienen 4 propuestas. Se van a juntar ahora a otros 2 para formar el grupo de 4. Y como son otros 2, ahora vuelve a haber otra vez 8 propuestas. Vuelvan a discutir hasta que queden solamente 4 propuestas. Y después de quedar 4 propuestas, eligen cuál es la mejor propuesta de las 4. Y eso, por un lado, permite el discernimiento, pero por otro lado, permite el razonamiento colaborativo y permite hacer discernimiento de muy alta denominación. Es como parte del pensamiento lateral y flexibiliza las opciones. Y aquí puse el ejemplo del fanal grande de Volkswagen de México que tú viviste cuando trabajabas allí, que llegaron unos fanales cuando Volkswagen cambió el fanal de un fanal lateral a un fanal más recto. Tú nos comentaste alguna vez que llegaron los fanales de Alemania y estaban los coches hechos en México, y llegó el director a inaugurar la nueva forma del Volkswagen Sedán, y cuando trataron de poner el fanal, no cabía como 1 milímetro o 2 de diferencia, y entonces se hizo ahí un gran problema y casi se desmaya el director alemán, etcétera, ¿te acuerdas? Y entonces empezaron a buscar las posibles soluciones de acuerdo al rango de posibilidades que tenían, a un razonamiento rígido. Esto es, hay que suicidarse, es el razonamiento rígido. Esto es una calamidad impresionante. Nos van a despedir a todos y nos van a cerrar. Bueno, y el razonamiento fluido es, vamos a buscar si es posible salvar esta situación. ¿Cómo se va a salvar si es más grande y no cabe el fanal? ¿Quieres comentarlo? ¿Cómo te acuerdas que pasó, Isaac? No, pues, es muy sencillo. Uno de los operarios que tenía experiencia, pues calentó el fanal,
Calentó la salpicadera. La salpicadera y se dilató y ya pudieron meter el fanal. Entonces era una solución muy simple. Fueron a traer a una persona que estaba en la zona esta de acabados, una persona más, menos instruida que los que estaban allí, pero con mucho más capacidad de hacer soluciones creativas para resolverlo. Le puso con el soplete calor a la salpicadera, esta se dilató y puso a meter el fanal y ya todo el mundo descansó. Pero era claramente un problema que con el razonamiento confrontativo no podía resolverse. Y volvemos a aplicar, entonces, bueno, ese sería el 4x4x4. Es el design thinking, que es otra, ya se nos está acabando el tiempo, entonces a ver si hay alguna cosa que, bueno, el bodhicitta, que ya lo habíamos hablado, que es el famoso Lam Rim, el camino gradual a la iluminación, que se trabaja a través de una serie de cosas y compromisos que se hacen dentro del budismo. El corazón puro, la fraternidad universal. Híjole, otra vez nos faltó un montón de cosas. Bueno, pues ni modo, tendremos que hacer una tercera parte de esto porque ya es la 1. Bueno, la 1 de aquí de México, las 8 de España y de diferentes lugares. Yo creo que lo dejamos aquí para las preguntas, Isaac, y vamos a dejar otra opción Sí. para seguir avanzando en este tema que es muy importante para las logias y para los teósofos. Muy Entonces bien. voy a dejar de compartir. Déjame abrirle a todos el micrófono. Cierro ya, Isaac. Sí, ya, por favor.